Bienvenidos a Estrategia Televisión. Se acaba de publicar una entrevista en una televisión de Corea del Sur en la cual un analista que trabaja para esa televisión ha realizado la siguiente declaración. Perú está negociando con la empresa aeronáutica KAI, que es el fabricante principal de aviones de Corea del Sur, un pedido por 48 aeronaves, 24 de ellas del modelo KF-21 Boramae y otras 24 del modelo FA-50. Claro, ¿qué es lo relevante de esto? Bueno, lo relevante de esto es que ese analista se ha referido a ese pedido de la siguiente manera. Me confirman fuentes de la empresa. Lo cual ya por sí es sospechoso, porque claro, imaginaros que cualquiera sale hablando en nombre de una empresa privada importantísima. No es lo normal, no se suele mentir en esas cosas, pero hay algo que tiene mucho más valor. Y es el hecho de que esa televisión en la que se ha realizado la entrevista no es otra que la televisión pública coreana. Y claro, ya sabemos de quién dependen las televisiones públicas, ¿verdad? No hay mucho más que decir. Como he dicho, el pedido sería por los 24 aviones caza bombarderos, aunque en realidad serían caza, y los otros 24 aviones de la versión artillada del entrenador avanzado T-50 Golden Eagle. ¿Este pedido es posible? Bueno, habría que ver muchos factores porque claro, no especifica nada más. Y gracias a Dios que al menos ha habido una traducción al inglés, porque si no ni siquiera podría haberme entrado esta noticia y por lo tanto poder haber hecho este vídeo. Hay que tener presente que el analista simplemente habla del modelo, de hecho ni siquiera se refiere como FA-50, sino que lo menciona como T-50, pero bueno, yo entiendo que será el modelo FA-50 que es el que más ha hablado y el que más ha puesto en conocimiento. Sería una sorpresa, aunque operativamente sería bastante lógico que se adquiriese el modelo T-50. Es como se ha referido a él el periodista en realidad. En todo momento incluso hablaba de Golden Eagle, refiriéndose por el nombre que recibe ese avión. Lo que sí ha hablado ha sido del KF-21, pero tampoco ha especificado qué tipo de versión, qué tipo de variante. No sabemos si directamente hacía referencia a 24 KF-21 del primer bloque, si se refiere al KF-21 del segundo bloque o si se está negociando, digamos, por dos entregas diferentes, una del primer bloque y otra del segundo bloque. Pero señores, tengan ustedes presente una cosa. Lo que ha aprobado el Congreso del Perú han sido 3.500 millones. Y yo les voy a echar a ustedes las cuentas de forma muy clara. Si multiplicas 24 aviones por 35 millones, que es lo que va del modelo FA-50, estamos hablando de 840 millones. Y el resto que te queda, te saldrían 110 millones cada avión KF-21. ¿Cuadran los números? Como veis, los números sí cuadran. Claro, cuadran perfectamente. De hecho, cuadran bastante por arriba. Con lo cual hay un amplio margen para añadir muchísimas cosas en esos contratos. La pregunta es si de esos 2.600 millones que te sobrarían para el modelo KF-21, estaríamos hablando de dos versiones. Como yo expliqué en otro vídeo, de una versión, hacer un pedido pequeñito, 8 o 10 unidades como máximo, de la versión inicial del KF-21, que es aire-aire, y luego directamente hacer un segundo pedido de la versión ya de cazabombardero completo. Los números por supuesto que cuadrarían, porque sale cada avión a 110 millones, un poquito más de 110 millones, mientras que el KF-21, sobre todo la primera versión, el primer bloque, cuesta 70 millones aproximadamente. Está el pedido, no recuerdo exactamente la cifra, pero no me estoy equivocando por 10 millones, ni mucho menos, ni siquiera por 5. Eran 70 millones lo que valía cada KF-21 del pedido original que ha realizado ya Corea del Sur y que el año que viene empiezan a producirse en serie. Con lo cual los números cuadran bastante, incluso cuadran bastante con lo que es la idea de la Fuerza Aérea Peruana y lo que han manifestado los propios generales de la Fuerza Aérea Peruana, y es su intención de adquirir los aviones pero dejar fuera el lote de armamento, que es una parte importante del pedido desde un punto de vista no solamente cualitativo sino cuantitativo en la versión económica, con lo cual los números se adaptarían a esas realidades. Pero claro, os doy más información, porque si finalmente la versión que se adquiere será el FA-50, aunque yo he dicho muchas veces que no es un caza, pero sí que Perú tendría al menos esa dualidad histórica, aunque esto es mentira y os voy a explicar ahora mismo, pero inicialmente sí que tendría esa dualidad histórica
de tener dos tipos de aeronaves. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que sí, que Perú estaría teniendo dos tipos de aeronaves, como los Mirage 5 y el Sukhoi 22, luego el MiG-29 y el Mirage 2000, y ahora tendría el KF-1 y el FA-50, pero habría un pequeño problema, o quizás dos pequeños problemas. El primero de ellos es que el Sukhoi 22 era un caza, el Mirage 5 lo era, el MiG-29 lo era y el Mirage 2000 lo es. El FA-50 no es un caza, pero hay otro segundo problema, que rompería esta dualidad, y es que la dualidad en sí se daba porque hablábamos de un modelo soviético, un modelo francés, y luego un modelo ruso y un modelo francés. Ahora, ¿qué pasa? Ahora que hablamos de un modelo surcoreano y otro modelo surcoreano. Claro, es cierto que son dos aviones, pero es tramposa la palpación, ¿verdad? Es muy tramposa, porque son dos aviones del mismo país, con lo cual en el fondo, desde un punto de vista práctico, es como si tuvieses el mismo avión. Sí es cierto que hay dos modelos, pero claro, la premisa es dos modelos de países diferentes, incluso tan diferentes que estamos hablando de dos modelos de bloque diferente, donde Perú tenía esa gran ventaja. Bueno, si se enfada conmigo Occidente, me queda Oriente. Si se enfada conmigo Oriente, me queda Occidente. Además, hay que tener presente que en este caso, al contrario que por ejemplo los MiG eran aviones rusos con todo ruso, aviónica, motor, radar, todo ruso. Los Mirage eran aviones, bueno, son aviones franceses, el Mirage 2000, pero también el 5 con motor francés, con radar francés, con aviónica francesa. El KF-21, ¿cómo es? Bueno, el KF-21 tiene un radar israelí hecho localmente, aviónica de muchos países. El modelo del motor es americano. El KF-21 es un porcentaje altísimo surcoreano, con participación de empresas occidentales y con motor de Estados Unidos. ¿Por qué hago esta apreciación? Para que lo entendáis de forma muy sencilla. Aunque el modelo sea surcoreano, en realidad cuando tú te vas a arreglar ese motor tienes que pedir a la fábrica de Estados Unidos. Con lo cual, de facto, si Estados Unidos tiene un problema contigo, aunque tú sigas teniendo unas relaciones excelentes con Corea del Sur, ¿de acuerdo? Pero si tienes un problema con Estados Unidos, no te va a dar respuesta para el motor. Cuando tú comprabas el MiG-29, el motor del MiG-29 es un motor soviético, ruso, con lo cual no dependes de un tercer país, es todo ruso. Con el Mirage 2000 pasa lo mismo, motor francés, no depende de otro país, motor francés. No hay ningún tipo de duda, ni de suspicacia, ni de nada por el estilo, ¿verdad? Motor francés, motor ruso. Aquí no, aquí en ambos casos el motor es estadounidense, con lo cual no estás cambiando de bloque porque son dos países que pertenecen al bloque de Occidente, al bloque político de Occidente, pero sí que te estás pillando los dedos en ese aspecto. Y al final, señores, tenéis que comprender que un avión son muchas cosas, sí, pero básicamente, de forma seria, un avión son tres cosas. Un avión es el motor, un avión es la aviónica y un avión es el radar. El tema de la aviónica puede pasar muy por alto y puedes hacer muchas cosas. En el tema del radar puedes hacer cositas. En el tema del radar, incluso si se te cruzan los cables, te puedes cambiar el radar tú mismo al avión. Si tienes técnicos para ello y tienes cierto nivel de inteligencia y de capacidades técnicas, tú mismo le puedes quitar el radar a un avión y ponerle otro, y no pasa absolutamente nada. Pero el motor, amigos, ahí no puedes hacerlo. Tú no puedes coger un avión que ya se ha fabricado, quitar un motor y meter un motor nuevo. No puedes hacer eso. Puedes hacer evoluciones, modernizaciones, puedes coger el motor original y hacerle una evolución, una modernización, darle más potencia, pero el mismo motor, con las mismas medidas y todo. Lo que no puedes coger es el motor de un país en un avión, quitárselo y ponerle un motor que tú fabriques o un motor completamente nuevo. Y bueno, si tú le fabricas, a lo mejor sí puedes trabajar sobre esas dimensiones, pero ya un motor fabricado es que tienes que adaptar la célula, es una locura, es imposible. Y además tener presente que al montar un nuevo motor hay que calcularlo todos los datos del avión de nuevo, incluido rendimiento y demás. Es que prácticamente no estás haciendo un avión nuevo, pero sí estás rediseñando completamente el avión. Es una locura, es una locura. Casi que diría más cuenta pedir una flota nueva que hacer esa locura, cambiar un motor por otro motor en un avión. Y sobre todo en un avión de combate. Por lo tanto, como estáis viendo, en este aspecto Perú
sí que rompería con esa tradición que durante tantas décadas ha ejercido en sus Fuerzas Armadas. Y ahora bien, señores, ya por último, para terminar el vídeo. Entrevista a Televisión Pública, un analista de esa televisión, no sé si llevará mucho o poco tiempo, ya obviamente como comprenderéis bastante que he encontrado la entrevista en inglés para poder saber qué decía. Pues eso, la televisión pública, un analista que trabaja para la televisión pública, hablando de una empresa surcoreana cuyo principal cliente es el gobierno de Corea, el Estado de Corea, que es el dueño de la televisión pública. A ver, las casualidades no son porque sí. Las casualidades no son porque sí. Las casualidades a veces ocurren, pero en estas cosas no suelen ser porque sí. Y cuando tú tienes a la televisión pública utilizando uno de sus analistas, en el cual están haciendo una entrevista a los propios periodistas de esa televisión, ese analista está hablando en nombre de CAI y te está diciendo en tu cara que está negociando y dándote datos bastante, al menos bastantes indicativos, hablando de modelos de aviones, no exactamente del modelo como tal, de la versión, sino del tipo de avión y demás, pues queda bastante claro que aunque se nos ha filtrado, bueno, filtrado no, es oficial, que los tres modelos son el Rafale, el Gripen y el F-16, es muy probable que entre bambalinas se esté hablando de algo otra cosa o se esté tratando algo otra cosa, pero al final voy a ser muy sincero, todo esto ya incluso empieza a ser un poco cansino, porque también tenemos declaraciones de generales peruanos. Declaración primera: solo vamos a adquirir un cazabombardero, con lo cual el KF-21 eliminado porque no es cazabombardero. Segunda declaración de un general peruano: solo vamos a adquirir un caza que no haga transferencia tecnológica. El Rafale eliminado porque no haga transferencia tecnológica, y mucho menos por 24 aviones. No se ha dado a países como Emiratos, que han pedido 80, pues imagínate por 24. Con lo cual, una cosa está clara. Cuando conozcamos, si finalmente conocemos, porque esto ya parece más una telenovela que un proceso de adquisición de aviones, cuando conozcamos el vencedor, al final alguien va a estar mintiendo. O miente, por lo menos va a mentir uno de los dos generales del ejército peruano, en este caso de la Fuerza Aérea Peruana. Por lo menos uno de los dos. Porque cada uno ha dicho una cosa, cada uno ha dicho el otro. Con lo cual uno de los dos va a estar mintiendo. Y luego veremos si todo eso que se ha hecho oficial de esos tres modelos al final se van todo a la basura y se coge el de CAI, o simplemente lo de CAI ha sido una cortina de humo, el KF-21 ha sido simplemente una excusa que en el futuro Dios dirá, y básicamente lo que se ha estado mareando la perdiz para adquirir el Rafale, porque vuelvo a repetir, y ya aviso a todos los peruanos, como Perú se le ocurra comprar el Gripen, obviamente, y es lógico, ya lo habréis supuesto, voy a hacer vídeos criticando esa decisión. También haré alguna apoyándola porque tiene cierta lógica, pero ya dependemos qué tipo de Gripen, pero voy a criticar esa decisión. Ahora, como adquiera el F-16, no os podéis hacer ni una idea de la cantidad de vídeos criticando al F-16 peruano, sea el que sea, porque sería un error inmenso, ya aviso. Pero por favor ya que se decidan porque esto ya es mucho marear la perdiz y a mí ya sinceramente no es que me aburra, a mí estos temas me apasiona, pero ya empieza a ser un poco cansino, cada día hace una declaración que, como he dicho, esto parece ya una telenovela, esto parece cuando llega el mes de julio y agosto, en Europa no hay nada que hacer en la prensa deportiva y cada día se habla de 5 fichajes diferentes, pues casi lo mismo. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.